heartbeat. I had to do it on a heartbeat. While other folks been working by the light of day. Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Bienvenidos a una nueva edición de Crisol de Cultura, el programa de la noche de los sábados en Televisión Ferrol. Saludos cordiales a todos cuantos nos siguen, como de costumbre, a través de Internet, con muy particular afecto a nuestros espectadores en Hispanoamérica. Y bien, hoy tengo que dar noticia previa, mínima, pero desde luego con una muy particular alegría, de que un barrio de esta ciudad de Ferrol, desde la que emitimos, Canido, haya sido reconocido como el mejor barrio de Galicia en este año 2019. La verdad es que complacencia y albricias para ese barrio hermoso y aseado por la presencia singular y policromada de las meninas, su sello de modernidad, de actualidad más característico. Y desde luego, en fin, todos invitados a que os paséis por ahí, bueno, y ya puestos, pues le echáis un vistazo al resto de Ferrol, naturalmente. En todo caso, repito, complacencia y albricias para Canido. Bueno, y bien, hace unos días falleció Narciso Ibáñez Serrador, Chicho, hijo, nieto, bisnieto y tataranieto de artistas, de personas sobresalientes, vinculadas al mundo del teatro, de la representación, de la interpretación. Resultó todo esto corolario esencial, cuya conclusión más elaborada y feliz, más expresiva y última, más literalmente genial y polifacética, tomó el cuerpo y el espíritu, el carácter y la inteligencia originalísima de Chicho Ibáñez Serrador, cuyos precedentes más próximos, su madre, Pepita Serrador, y su padre, Narciso Ibáñez Menta, muy excelentes actores, resultaron, claro, faros de plena luz genética para iluminar el camino de su hijo Chicho Ibáñez Serrador. La verdad es que en estos últimos días, y como es natural, muy cumplidamente se dio noticia de todo esto y además se desmenuzó la biografía más redonda de Chicho y se habló y se escribió mucho y bien sobre él, de tal modo que no me parece a mí ahora sino de ofrecer mención de homenaje y testimonio de gratitud en este programa Crisol de Cultura a toda su entera vida profesional, muy especialmente a la vinculada con la televisión, a su tarea meritísima y oportuna de aportar modernidad a Televisión Española con la singularidad de su sello personalísimo. Historias para no dormir, serie magistral y por tantos motivos ejemplar, del todo memorable en televisión, que dio comienzo en el año 1966. Anda, qué jovencito era yo. Y cómo no, el concurso de los concursos, el revolucionario y brillante 1, 2, 3, responda otra vez, emitido en su primer programa en el año 1972, sean referencias para ilustrar simbólicamente la memoria mejor de Chicho Ibáñez Serrador, incluyendo, desde luego, ese su toque british, su gusto por la ironía del sabueso, la evocación escénica frecuente de su admiración, por cierto, en definitiva, inequívoca por Gisco, por Alfred Gisco. Gracias rendidas, Chicho Ibáñez Serrador, por todo con muy sincera y entregada admiración. Y como sé que es asunto que va a convenir comentar de manera complementaria, voy a apresurarme ya de inmediato a presentar
a nuestro invitado de hoy, desde luego, y atención, ya sabéis, los que nos seguís de una manera frecuente, que hoy no nos acompaña Emilio Saldaña, ya lo preadvertí, pero estoy yo más que complacido con la presencia de quien tengo a mi derecha, Mariano Durán, al que también preanuncié, y al que voy a saludar de inmediato. Buenas noches, Mariano, bienvenido. Buenas noches, Julio. Ya doy gracias por traerme aquí otro. Naturalmente, yo muy complacido, como digo. En cuanto al invitado de hoy, también preanunciado a bombo y platillo la semana pasada, es mi querido amigo, yo creo que puedo decirlo así, por lo menos desde mi consideración personal, Eliseo Fernández y Fernández, a quien siempre digo públicamente que me complace muchísimo presentar, traer a este plató de Crisol de Cultura. Eliseo Fernández es bibliotecario, es investigador, es en puridad historiador de la historia de Galicia, sobre todo en particular, yo creo que de España, un poco por extensión consecuente, porque es inevitable, y luego ya de una manera más próxima, querida y, como diría yo, casi necesitada intelectualmente de la historia más local de esta ciudad de Ferrol desde la que emitimos. Hoy vamos a hablar entre nosotros del Centro Obrero de Cultura que hubo en esta ciudad de Ferrol al comienzo del siglo XX, en fin, en un desarrollo de conversación que va a seguir de inmediato. Pero yo voy a saludar a Eliseo y a continuación creo que Mariano quiere decirnos algo respecto a Chicho Ibáñez Serrador, precisamente a quien acabo de elogiar. Bueno, bienvenido, Eliseo, un placer. Muchas gracias, Julio. Un placer para mí también. Bueno, pues creo que nos quieres decir algo respecto a Chicho, ¿verdad? Dos palabras, Adelante. Es solo un poco remachar lo que dices tú, es evidentemente una saga, es algo que no nace de la nada. Quizás el mismo caso podría suponerse en Fernando Fernán Gómez, hijo de actores, nacido en Argentina. Es que acabas de citar una debilidad personal mía, porque Fernando Fernán Gómez, disculpa, a mí me parece, no sé, el paradigma del actor completo. Por cierto, al que, porque no, podríamos perfectamente dedicar un entero programa, pero es que además era un excelente escritor. Un excelente escritor. Un excelente escritor. Tiene una tertulia también en la televisión, incluso. Sí, es verdad, justo. Sí, después de la transición, sí, ¿no? Sí, supongo, sí. Y además cualquier película. Y con un sentido del humor extraordinario. Cualquier película del cine español que no tenga Fernando Fernán Gómez es una película ya inferior. Sí, y de hecho, a partir de los años 40, en que empieza es una maravilla. Vamos a ver, lo que caracteriza a un actor, sin demérito de ninguno, en ningún sentido, pero sin duda es la capacidad para intervenir de una manera sobresaliente en diferentes registros. El caso de Fernando Fernán Gómez, era extraordinario. Sí, yo creo que tocaba todas las cuerdas del arpa. Disculpa la interrupción, pero es que yo... Nada. Claro, pronunciaste Fernando Fernán Gómez, ¿entiendes? Es una provocación. Sí, pues yo... Venga, claro, adelante, evidentemente sí, me parece pertinente. Ibáñez Serrador era que el sugerir sin mostrar, era esa delicadeza hablo efectivamente de historias para no dormir, que es lo que más me marcó a mí, especialmente por mis años. Cuando empezaron los primeros capítulos yo tendría 12 o 13 años y recuerdo aquellos negros, y sí, evidentemente tenía mucho de Hitchcock, lo expresionista de Hitchcock, que a veces son aquellos cuadros de películas de Fritz Lang, pero Hitchcock incluso que a veces corta el pelo de los personajes, no se ve la cabeza entera. Esas expresiones, pero esos Hitchcock cuadros. Incluso en su propia recreación personal, claro, cuando él hablaba al público, sí. En fin, en un discurso calculado con su puro, con su pipa, es decir, haciendo guiños muy de Hitchcock. Muy de Hitchcock, sí, porque él ya lo define. Bueno, pues él ya tenía prometo mucho no de eso. interrumpirte Sí, ya acabo. Y era que el sugerir, yo recuerdo aquella entrada de historias para no dormir, pero poco podía verlo porque mi madre me decía que no era apropiado con los dos rombos, claro, pero esa puerta entreabierta, ¿no? Y todo el blanco y el negro y las letras casi como goteando, ¿no?
Bueno, y la música que Y tenía la música, detrás sí, sí. en la puerta cuando... Música chirriante, Exacto, chirriante justo, también, justo, claro, justo, claro. justo, Sí, pues justo. eso es lo que tengo grabado de Por de cierto, niño, la de- música sí. no hay que decir, en fin, me parece que no hay que decírselo a nadie, pero lo diré de una manera así, con carácter más o menos genérico. La música en el cine es fundamental. Es fundamental, claro. Más fundamental en una película que en otra, Sí. en algunos casos decisiva. Por ejemplo, la escena, ya que hablamos de Hitchcock, la escena de la ducha famosa Sí. en Psicosis, Psicosis, sí. yo creo, en fin, tiene la música que tiene de una manera inequívoca, y yo creo que quien haya visto la película, que habrá sido, en fin, yo creo Y que quien no la haya visto habrá que sacarlo con peana de santo exhibiéndolo, ¿no? Porque yo Millones. É unha música que en Millones escoites de millones, en seco, sí. sin ver nada, xa te está dando en a efecto, imaxe. en efecto, en claro. efecto, en efecto. Bueno, pues Pues era... redondea el era- comentario. No, no, si era quieres. eso, era Te eso, quieres, simplemente. los dos rombos. Bueno, Los dos tu madre, rombos, tu sí. madre, en fin, en todo caso, juzgaba con adecuado criterio. Es decir, claro. Sí, o dos rombos o mellor hai que explicarlo para algún espectador novo, porque Claro, era el criterio moral de, sí, de la censura. era clasificación, como- Sí, clasificación. ahora se dice no recomendada Nada. para menores de, Sí. que por cierto es algo así como nada con sifón. Porque no recomendada parece que implicita que, bueno, pero si la ves no pasa nada, ¿eh? Es decir, con lo cual, pues ya se verá. Lo de los rombos era una cosa muy geométrica. Sí. Sí, tiña un pouco así de... ¿Verdad? Sí, no es como cuando las televisiones te advierten, estas escenas tan crudas, les advertimos y tal. ¿Es para qué? Para que las veas ya, claro. Claro, es que no hay otro. parece que es una incitación, ¿verdad? Es una incitación. Naturalmente. Por otra parte, aquí, en este plató de Crisol de Cultura, y, por ejemplo, recuerdo, ya que no está Emilio hoy, pues lo diré porque Emilio lo citó en alguna ocasión, es muy, muy cierto, la sobreprotección excesiva no lleva a ninguna parte. Bueno, sí lleva, a lo mejor a psiquiátrico. Es decir, los niños han de sentir miedo, un miedo que casi es una referencia, digamos, de paradigma. Es decir, han de sentirse, digamos, cohibidos ante según qué circunstancia. De ahí los cuentos, Claro. el ogro, el lobo, es decir, claro, naturalmente. Es un índice de lo que les espera, claro, naturalmente, del libro de la si vida, usted claro, le quita claro. el Es el ogro, índice. el claro. lobo y todo lo demás, entonces después, pues naturalmente se van a estrellar contra la realidad, que en fin, ya se sabe cómo es. Bueno, ya sé que esto en todo caso es un comentario, me están mirando de una manera muy aviesa, lo mismo Emilio, perdón, quiero decir Eliseo, que Mariano, es una forma aviesa pero cordial. Porque claro, dicen, ay, yo tendría que decir algo de eso. Bueno, pues no vais a decir nada porque tenemos que entrar al programa. Tampoco pensábamos decir nada, Tendremos- ¿verdad, Eliseo? Nada. Nada. Exactamente. Nada de gran valor. Exactamente, exactamente. Bueno, pues muy bien. Bueno, pues vamos a entrar ya con nuestra conversación. Voy a repetir de nuevo. Vamos a hablar del Centro Obrero de Cultura en Ferrol, que hubo, en fin, a principios del siglo XX, y vamos a hablar, ya le voy a pasar la palabra y, en fin, y los trastos de la conversación a Eliseo. Vamos a hablar de su historia, es lo que te voy a sugerir que empieces, pues la historia, las actividades que desarrollaban y, digamos, bueno, no digo todo junto, pero, mejor, claro, mejor, pero por seguir un poco moita el guión, historia ¿no? para contar, sí, la historia, tan las actividades bien que breve. ya entraremos en conversación y naturalmente después alrededor las personalidades, las figuras, digamos, más destacadas o sobresalientes que alrededor del Centro Obrero de Cultura se produjo. Bueno, y luego cómo termina el Centro Obrero de Cultura, que obviamente termina naturalmente con el alzamiento, con la guerra civil que se pone en marcha, ¿no? Pero eso ya, como es el final, pues será el final cuando lo tratemos. Así que adelante con la historia por donde quieras empezar, Eliseo. Bueno, pues o Centro de Cultura era unha entidade social, cultural, como hai hoxe o mellor tantas, en Ferrol. O que pasa é que, bueno, ten a característica un pouco especial de que pertencía un pouco a todo ese asociacionismo ligado ao momento obreiro que hai en Ferrol no inicio do século XX.
que ten unha razón de serie, que Ferrol é unha cidade industrial das máis industriais de Galicia, ten unha clase traballadora que se está organizando colectivamente a través dos sindicatos, e entón crea ese Centro Obrero de Cultura, un pouco tamén pola idea que tiña a clase traballadora de que tiña unha serie de carencias, o mellor, que lle impedían desenvolverse, pois, o mellor, na reivindicación dos seus dereitos, carencias de tipo cultural, expresión oral ou escrita, vamos, unha serie de cousas que eles pensaban, incluso tamén ese positivismo, esa confianza cega que tiña na ciencia o movimento obreiro de inicios de século, pois fai que eles teñan tamén a confianza de que a ciencia vai a servir para mellorar a vida de todas as persoas e ten digamos, unhas consecuencias positivas ata o infinito. Entón, eles parten desa creencia e entón, pois crean ese Centro Obrero de Cultura, que era como mellor como Ateneo Ferrolán, que xa existía anteriormente, pero que tiña un carácter máis de clase media, burguesa ou media alta. E entón, pois, ten unhas características especiales, e eu creo que o importante tamén é ese protagonismo colectivo, non que non é unha persoa, dúas ou tres, sino é un grupo humano que se vai conformando, que vai variando co tempo, pero que vai constituindo esa sociedade, que eu creo que é importante para iso de Ferrol, porque mantivo a biblioteca pública da cidade entre o ano 18 e o ano 36, a única biblioteca pública que existía en Ferrol. Bueno, yo creo que nos hizo una mención del todo a propósito, como siempre, y además, digamos, con una definición casi lacónica, pero en su laconismo de lo más expresivo. Vamos a ver, ya te voy a pasar a ti por lo siguiente, porque ya sé que estás deseando. Es decir, no, vamos a ver, no, acabas de decir ahora de manera repetida y naturalmente consciente, aunque la cantidad de veces las conté yo, tú seguramente no tanto, hablaste de creencia. Claro, justamente, yo creo que esto nos lleva a algo que es una referencia, un incentivo de provocación cordial, naturalmente, para todo esto, y que además yo creo que puede ilustrar la conversación de una manera importante. Primero decir, el Centro Obrero de Cultura tenía todas esas características que acabas de describir, pero ¿digo yo bien o no? Tú me corriges. La inspiración fundamental, digamos, mayoritaria, era anarquista. ¿Es así o no? Dependendo da época. Inicialmente sí que hai algún dos protagonistas que son ou ben anarquistas ou ben republicanos, pero despois se cadra hai unha influencia maior dos socialistas. Pero bueno, sempre igualado, e tamén con xente de dereitas colaborando. Gonzalo Romero Durán, me parece que fora secretario do Concello, unha persoa de dereitas. Bueno, Juan Navarro Dagnino, que era un militar de alta graduación, que tamén era unha persoa de dereitas, e moitos outros. Bien, que colaboran, no, porque digamos, tamén ven algo positivo nesa tarefa que estaba facendo o centro. Claro, por supuesto, vamos a ver, lo de la biblioteca de carácter público que decías, claro, es que de hecho no había biblioteca, claro. Es decir, no había biblioteca, había esa, es decir, no había biblioteca de carácter público. No, que ademais, creo que é importante, por exemplo, saber que Torrente Ballester foi un asiduo usuario da Biblioteca do Centro Obrero de Cultura, que sempre el di que na biblioteca onde el iba había moitos libros de Zola, que está falando da Biblioteca do Centro Obrero de Cultura. Ahí estaría ya la inspiración un poco del anarquismo al que yo me refería, que yo lo decía como una referencia descriptiva, natural, y además, en fin, porque me parece que hay lazos bastantes, ahora los desmenuzaremos, ¿no? Y el anarquismo fue perdiendo peso en Ferrol con respecto al socialismo, por ejemplo, en que... No, dependendo das épocas, sempre foi un pouco máis forte o socialismo que o anarquismo en Ferrol. Eu creo que en parte pola propia influencia incluso de Pablo Iglesias, que estivo na década de 1890, estivo en 3 ocasións seguidas en Ferrol, e era natural de aquí, claro. Tiña alguna relación, e de feito o Centro de Cultura incluso publica na República un caderno, unha especie de revista que se chama Cultura, dedicada aos dous grandes bultos personaxes da historia de Ferrol, que eles consideran que son Concepción Arenal e Pablo Iglesias. Pero de todos modos hablamos del Centro Obrero de Cultura. Sí, sí. De cultura. Sí, eso hay que... Es que esto es muy importante, sí. Porque claro, dices tú, bueno, la corriente mayoritaria, contestando a Mariano, socialista más que anarquista, pero desde el punto de vista de referencias culturales probablemente
tenga un sello más subrayado el anarquismo que el socialismo. No estoy diciendo que fueran que los socialistas fueran iletrados, ¿no? Pero yo creo que había, me parece a mí que había una mayor... Yo tengo esa percepción también, mayor bagaje intelectual, hai unha, anarquista. Digamos, claro, o anarquismo un pouco ten unha filosofía distinta ao socialismo, porque na medida en que a corrente anarquista o que pretende que era que todos os individuos estiveran formados individualmente para traballar colectivamente a prol dunha sociedade mellor. Sin embargo, os socialistas, a raíz, digamos, un pouco do que a opción polo parlamentarismo, o que lle están pedindo a xente é basicamente o voto. Entón, bueno, pero el parlamentarismo para ellos también lo advirtió Pablo Iglesias, y creo que todo el tiempo en eso fueron bastante claros. Es un instrumento, simplemente. Claro, pero creo que él sí que seguramente considera un instrumento. No es el fin. Claro, pero vamos a usar en algún momento un instrumento sí, que nos interesa utilizar, ¿no? Que nos interesa utilizar. Pero desde ese punto de vista les interesaba máis convencer que formar, máis atraer ao votante o tal que formar, sempre dentro de... Quieres decir que lo que ves como algo de más sinceridad, ¿no? En la exposición de las cosas, en el anarquismo. No máis sinceridad, que insiste máis en que é necesario a formación cultural da clase traballadora. Un interés mayor en eso. Claro, sí. porque non é únicamente para que vote. No ha sido muy afortunado, pero yo me refería a eso, evidentemente. Sí. Él es que máis ou menos... Si hago el hincapié más en esto es que tengo más fe, digamos, entre... Exactamente, claro, es que eso de la fe no hay que perderle de vista. Claro, no hay que perderle de vista porque, a ver, yo tenía previsto comentarlo más adelante, pero ya que surgió y lo de la fe y lo de la creencia... Sí, puede volver otra vez. Vamos a ver, yo creo, vamos a ver. Yo tengo aquí una referencia que traje ya de una manera deliberada, porque de San Antonio de Padua, que hace un par de días precisamente, digamos, fue el día del santo. En los idos de julio. En efecto, ya estamos anticipando cosas, ya estamos. Bueno, pues hay una frase... De junio, perdón. Hay una frase de San Antonio de Padua, que, a ver, frases naturalmente, en la tradición cristiana hay muchas intercambiables, pero esta de San Antonio de Padua a mí me parece particularmente a propósito para entrar a debate, ¿no? de si el anarquismo, cuánto tenía de fe o de consideración, ¿no? Porque dice San Antonio de Padua: un cristiano fiel, iluminado por los rayos de la gracia, al igual que un cristal, deberá iluminar a los demás con sus palabras y acciones y con la luz del buen ejemplo. Yo creo que estas palabras, digamos en su corpus teórico, podría o no. Bueno, home, claro, un pouco o que suxace un pouco é a idea esa de que pode haber unha certa religiosidade dentro. Claro, es que a eso... Pero eu creo que máis ou menos todas as ideoloxías están un pouco nesa liña, non? Ao final, ata que punto, digamos, é algo concebido intelectualmente ou algo no que ti acabas creendo como algo que está un pouco por fora. Eu creo que hai sempre un camiño, non? Que se pode estar no camiño máis alá ou máis acá, pero sempre hai algo aí, non? Porque sempre eso, a adhesión ás ideas ao final requiere tamén certo grado de fe. Por supuesto, naturalmente. Confianza en que eso sexa... Naturalmente. E eso pode levar a unha mistificación. Sin duda, es que me parece del todo consecuente. Yo creo que es así. Lo que pasa es que, ¿cómo diría yo? Conclusiones de ese tipo tienen consecuencias desde el punto de vista, digamos, de la naturaleza intelectual, de los actos, ¿no? Porque eso nos llevaría, aunque nos estaría alejando del asunto de fondo, pero nos llevaría, o sea, no lo digo para debatirlo así, ¿no? Pero nos llevaría a interpretar que en realidad se está confrontando
una referencia ideológica a un sustrato religioso y antiguo, naturalmente, pues para suplantarlo. Es que no sé cómo decirlo. Es decir, bueno, sí sé cómo decirlo, pero no quiero... Hombre, un terreo un pouco, creo que escabroso, ¿no? Porque hai creo que General Brennan, máis ou menos, o que máis ou menos fala un pouco nese sentido de que o anarquismo tiña un fondo religioso e era sustitutivo. Pero, bueno, tamén eu creo que en parte unha interpretación simplista de un movimento que ten unhas variables tremendas, desde un anarquismo andaluz completamente campesino, Sí, catalán, ou un anarquismo francés que ten outra concepción intelectualmente distinta. Por supuesto, no, a ver, yo ya me apresuro a decirlo. Estamos hablando del anarquismo filosófico, así, más o menos, ¿no? Naturalmente, después hay otro tipo, claro, el anarquismo de Durruti, naturalmente eso tiene que ver con otra cosa. Con otra cosa, no es el de Proudhon. Claro, por supuesto, claro. Quiero decir, eso ya tiene unas connotaciones de otro orden. Claro, por eso no se trata de desmenuzar. Desde el punto de vista filosófico, de la filosofía anarquista, ¿no? Porque yo creo que hay una especie de promisión, ¿no? Sí, bueno, hai un pouco, tamén se fala incluso de antecedente do anarquismo, pois movimentos religiosos milenaristas, claro, na Edade Media. Sí, claro, tenía un fondo de justicia social, pero mezclado con concepcións religiosas. Claro. Pero, bueno, sí que é verdade que prácticamente todos os movimentos socialistas do século XIX e XX, pois tamén intentan prescindir da religión, e iso tamén é un cambio. Sí, sin duda, sin duda. Bueno, es el eco de la Revolución Francesa, la Ilustración de tal, en fin, esto ya nos llevaría un poco... A ver, la culpa fue mía, pero vamos a entrarle a lo que nos ocupa ya. Tú complementa. Algo más en cuanto a esto de fe. Bueno, pues estos movimientos también los socialistas, ¿no? Pero tenemos que pensar un poco en la introducción en España del krausismo que hablaba antes, ¿no? Ese idealismo, pues un poco, no sé, en el extranjero lo ven de segunda división, ¿no? Pero lo que sí importa en ello es que su aplicación a la enseñanza, y que evidentemente cuando antes de la restauración borbónica, pues naturalmente hay un sistema de enseñanza pública que tiene que ser que la moral católica, etcétera, etcétera, pero ya cuando Cánovas, pues, o el régimen ya, digamos, de la restauración canovista, incluso con Sagasta, pues deja ya una libertad para, digamos, para la gente privada, ¿no?, de hacer esto, pues vamos llegando a ese krausismo que lo han definido algunos, incluso él creo que le cambió el nombre, como panteísta, es decir, una armonía con la naturaleza, entender casi que el universo, la naturaleza y lo que algunas religiones llaman Dios son equivalentes. Entonces, no sé, yo... Spinoza está ahí... Claro, ese panteísmo, y eso, por ejemplo, te comentaba antes del artículo que había leído tuyo, excelente, sobre la escuela racionalista de Ferrol, ¿no? Sí. Que me había chocado mucho la atención de que los niños, bueno, no lo digo por mal, pero que no tenían un verano, o sea, no tenían vacaciones ni nada, ¿no? Estaban en permanente contacto con los maestros y tal. Eso, pues, esa armonía, ese llegar a todo, esa coeducación también, ¿no? Sí. Pues me parecían a mí, no sé, voy a decir una tontería, pero como una especie de voy escautismo panteísta, no sé. Sí, podría ser. Sí, bueno, a ver, pues no estaría... Es una tontería, pero es que no sé cómo decirlo, pero tú me entiendes, ¿verdad? Sí, eso de estar con no, además, a ver, es que además lo que dices, seguramente eso de que no tengan vacaciones, quiero decir que no pierdan contacto. Que no pierdan contacto, claro, sí. Eso... Tamén eso ten unha, digamos, outra parte que é de que a escola non sexa unha tortura ni unha prisión. Sí, entón, claro, eso, lo vi, la ausencia de manuales que creo que lo tenían todas, ¿no? Incluso los hay teorías tamén de educación que un pouco tamén que la memoria no era demasiado importante, cosa que yo creo que no, a ciertas edades es fundamental, pero bueno,
No sé. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero en todo caso podríamos ver una cierta sospecha de manipulación también. Bueno, calquera forma de educación ten unha parte de manipulación. Sí, eso es cierto. Sí, eso sí, es sí. cierto. Claro, Eso no se puede. Sí, eu creo que xa Discutir. temos falado algunha vez Sí, de la claro. escola que había dentro do La educación es anarquismo. ejercitar, Sí. o sea, influir, claro. Claro, Por supuesto, y se influye claro, desde por las propias supuesto. concepcións. La palabra ejército de Roma, Sí, ¿no? Ejercitar, no, bueno, a ver, operar. pero yo me refiero concretamente al hecho de no perder el contacto, es que Sí, eso ya me parece... Dentro do propio anarquismo había varias tendencias, a escola moderna, a escola laica, ou a escola neutra, que era de Ricardo Mella, era que decía que era que menos intervencionista, que o profesor tiña que procurar evitar calquer tipo de contagio da súa propia ideoloxía ao alumno, pero creo que eso en certa medida sempre se está dando. claro, Eso é imposible non pro- transmitir. la transpiración de lo que Sí, piensas, eso no. Claro, ¿sabes? Siempre, claro, eso. claro. Pero Eso bueno, es inevitable, además, claro. conviene Eso es que sea inevitable, así, claro. quiero decir, conviene que sea así. Sí. Hombre, no de una manera, digamos, Pero bueno, corrosiva. sempre desde a escola máis menos No, pero anarquista, supongo que sí. sempre se insistiu na libertad do alumno de crear o Sí, propio sí. suizo. que Sí, era- además lo otro que es, era- yo creo que es bueno, si crees en lo que haces, evidentemente conviene que te crean hasta dormido, ¿no? Sí, Claro, sin duda, sí. sin duda, sin duda. Sí. Sin E, duda. bueno, o Centro de Cultura tamén tivo unha escola que non tivo, digamos, a pervivencia que tivo a escola racionalista, pero tamén chegou a facer unha escola a altura do ano, me parece, 17, 18. Porque foron moitas, eso non comentei antes, as cousas que fixo o Centro de Cultura. Primeiro a biblioteca, pero tamén charlas, conferencias, excursións, moitas... Es que ahí íbamos a entrar. Publicacións. Estamos Sí, deseando sí, entrarle claro, ya a pues eso. ahora es el Las momento, llamadas ¿no? charlas instructivas. Sí. ¿no? Sí. Claro, o centro se crea en 1911, parece ser que a raíz dunha charla que dá Ricardo Neira, que era un contador da Armada, e no centro, nunha sociedade que había de agricultores en Serantes. E a volta, pois, unha serie de xente que estivera na charla que veía que ese tipo de actividades podían ser Era positivas. factible. Sí. Pois entón deciden crear un centro obreiro de cultura, que xa había o centro obreiro que era os sindicatos, que estaban nas Angustias, pero eles organizan ese centro obreiro de cultura como sociedade cultural. E outra cosa que creo que tamén é importante é que foi un modelo que foi exitoso, evidentemente pola biblioteca que fixo, polas publicacións, pola calidade da xente. Entonces que... no había biblioteca municipal en el No. Entonces, No. que te Bueno, vamos a Sí, pregunté yo que había ahí. houbera en Sí. Ferrol unha biblioteca municipal, Claro. pero o Concello non foi quen de Ya manter te esa dije biblioteca. que yo lo leí en la página esa y no, sí, Sí, no, e no tengo ningún... entón cando ningún dato para cando o decir Centro si de es cierto Cultura o no ano falso. Sí. 17 17 hablaba ahí. 18 empeza a traballar para crear a Biblioteca Pública de Ferrol nos seus locais, pois entón o Concello, digamos, recoñece a súa impotencia e lle cede os restos da Biblioteca Municipal que non fora quen de manter e que estaba na Escola de Artes e Oficios e lle O cede, sea, la hubo pero estaba muerta, ¿no? exactamente, Ah, ya, quedaban ya. uns restos, quedaban Sí, sí. libros. Más que nada se deshizo de Estaba, casi o sea, non había Sí. unha biblioteca, había un almacén de libros. un almacén de libros. Que estaba Bueno, na hablaba, escola. De hecho, ya que habláis de biblioteca pública. hablaba de 4.000 volúmenes, o sí. No, eso eu creo que creo que na información que está Y dice na que en la biblioteca actualidad se municipal, conservan 3.067 Sí, obras del sí. citado fondo. mínimo, e están tamén en outras entidades porque Ya, como a biblioteca se desfixo a desfixeron despois Sí, claro. do golpe militar, pois parte se queimou, parte se foi a máis de particulares, parte quedou en bibliotecas militares e outra parte, a parte, digamos, máis grande estaba nos sotos nun depósito municipal e alguén sí que foi un pouco máis intelixente no ano 43 reivindicou unha cláusula que había dentro dos estatutos do Centro de Cultura que en caso de disolución os fondos pasarían ao Concello. Claro. Entón se reivindicou esa cláusula e se conseguiu Bueno, siempre recuperar, es inteligente concentrar se las conseguiu cosas, recuperar claro, eses fondos claro. que estaban dispersos. estaban, digamos, dispostos a ou ben a queimalos ou a leválos a outras bibliotecas por aí, a outros sitios. Claro, claro. Que é unha biblioteca de categoría. De categoría. Sí, por otra parte ya tenemos hablado aquí alguna vez de ella, Sí. porque yo tuve acceso a alguno de los fondos. Lo acaba de citar, no de una manera, digamos, directa y expresa Eliseo, pero hay que decirlo, claro, en el año 43 es que la
biblioteca pública de Ferrol, la que hoy reconocemos como tal biblioteca, se pone en marcha después de la Guerra Civil. Bueno, espero que algunos no digáis anatema, es que se pone después de la Guerra Civil. Sí, es precisamente con el año, yo creo el 43, precisamente. En Bueno, 43 é cando estaban, Sí. digamos, ustedes, ahora mesmo non teño y se fresca. incorporan parte precisamente Bueno, pero ya da una idea. Sí, de más o esos menos fondos. de esa altura. De esos fondos. Claro, foi. Bueno, vamos a ver, permitidme. Ya vamos a orientar, ahora nos vamos a ocupar en nuestro espacio, ya sabes, de intermedio, pero después, si os parece, ya le entramos a esto que dijimos de las actividades y de los personajes más relevantes, Sí, claro. que hay alguno, en fin, además Mariano tiene, yo creo que alguna curiosidad, alguna anécdota personal incluso. Que me toca muy en lo... Sí, sí, de sumo interés, de Muy suma importancia. parentesco. Bueno, ahora es tiempo para nuestro espacio divulgativo, no tienes por qué saberlo. Bueno, y hoy no vamos a referirnos a recomendación de lectura porque ya dije la semana pasada que con la presencia de Mariano Durán me parece a mí, digamos, más a propósito y conveniente, contando naturalmente con su complicidad, referirnos, y lo haremos también la semana próxima, a divulgar, a comentar curiosidades sobre etimologías procedentes del latín. Nosotros, todos, hablamos en las lenguas peninsulares de que se trate. Naturalmente el castellano, hoy español, por derivación consecuente, el gallego, el catalán, bueno, lo del vasco ya no, que eso es otra historia en la que naturalmente no me quiero parar, pero que no forma parte del tronco lingüístico románico. Bueno, entonces, todas las lenguas peninsulares, y las que están fuera, naturalmente, todos hablamos en latín, pero cada uno a su manera, pero todos hablamos en latín, todos somos deudores de latín, incluso quienes no lo sepan. Bueno, en todo caso, entonces hoy vamos a comentar, pues, media docenita de palabras, claro, ¿verdad? Creo que elegimos media docena de palabras. Vamos a empezar por una palabra que yo espero que os ponga muy bien en situación. Pero, perdona un momento. Sí, no, claro. Aparte de que quisiste decir, Sí, por supuesto, quisiste sí. decir evidentemente Sí. que no me he leído un libro en mi vida, ¿no? Al cambiar las cosas. ¿Cómo? En vez de recomendar libros, ¿no? Quiero decir, bueno, así lo libro, el de Bueno, la vergüenza. Claro. yo creo que lo sabíais, pero si no, yo creo que el sentido del humor de Mariano quedó perfectamente acreditado. Naturalmente, que Esto era rigurosamente naturalmente cierto. que Mariano puede recomendar perfectamente libros, y por cierto, ya, mira, ya que se pone así, ya veremos si no lo hace pronto. Pero en todo caso, yo sé que es una persona muy a propósito para comentar etimologías latinas, tanto que ahora precisamente mira, y como tributo ya no diré castigo porque en fin parece que no suena muy bien esto, pues bueno, pues sí, es decir, Sí. ahora Lo sabes. nos vas a decir en latín, por supuesto, la fecha del día de hoy, o sea, ya sabemos que estamos en 15 de junio de 2019, que podríamos decir, en términos de convención, en términos de tradición, año del Señor, por la referencia religiosa, naturalmente. O sea, 2019 después de Cristo. Pero claro, Roma viene de atrás, de ahí lo del antes de Cristo, después de Cristo. Bueno, hay que ver lo que se aprende en Crisol de Cultura. Bueno, bien, pues nos va a decir la fecha. Mariano nos va a decir la fecha, porque ahora ya nos la vas a decir. El año, claro. La fecha, naturalmente, el año en términos de Roma. En términos de Roma. Y la fecha 15 de junio, Y la fecha al día de de hoy. hoy. Pues Bueno, venga, ya pues disponiendo. el año no es el 2019, evidentemente, el año es el 2772. Y gracias a Román Bravo, que me sacó de dudas,
Anno bismilésimo, septingentésimo, septuagésimo, secundo, ab urbe condita. Es decir, está en ordinal, año 2732, lo diríamos en ordinal, desde la fundación de la ciudad. Y el día de hoy, el 15 de junio, es ante diem septimum decimum calendas Iulias. Es decir, quedan 17 días, contando también, ya lo habíamos dicho, las dos fechas extremas, para el 1 de julio, para las calendas de julio. Bueno, qué bien me suena a mí el latín, no sé a vosotros, no sé a ustedes, qué bien me suena a mí el latín. Y en todo caso yo me sumo a lo de Román Bravo, en fin, ¿verdad? Román es cultísimo y tiene una paciencia infinita conmigo. Bueno, pues, en fin, por la parte que me toca de adhesión al programa, pues yo también naturalmente me sumo cordialmente a esa consideración. Bueno, y ya vamos a entrar, sin más, que después el tiempo ya se sabe. Algo suave. Algo suave. Bien, vamos a referir la referencia etimológica de latín de la palabra fornicar, que viene de latín Fornix, fornicis, arco, curvatura, interior de un arco. Claro, fornis, fornicis, arco, curvatura, interior de un arco. Y No sé si fornicatum, estáis pensando fornicata, bien. fornicatum, abovedado o con vado. En efecto, no os salgáis del arco, que estamos hablando del arco, de lo abovedado. Pero esto, ¿por qué era así? Porque bajo los arcos de los puentes es donde las prostitutas ejercían su trabajo. Entonces, claro, y las señoras romanas de buena reputación evitaban en lo posible pasar por esas zonas. naturalmente. Bueno, pues al burdel acabó por llamársele fornix. Claro, por la misma razón. Es decir, ya vemos que, en fin, debajo de los arcos, pues, en fin, fornicar. Vamos ahora a referir, porque yo creo que está suficientemente aclarado, ¿no?, lo de fornicar, ¿no? Yo creo que sí. Bien. Vamos ahora a referirnos, mira por dónde, tengo que confesar que la elegí, Eliseo, a propósito, sí, aprovechando que venías tú. La palabra, no, en fin, él ya sabe que tiene que ver con lo discursivo, con la palabra proletario, porque esto tiene su curiosidad, sobre todo en una consideración que dentro de un momento vamos a hacer. Bueno, la palabra proletario viene del latín proletarios, que naturalmente por derivación prole, o sea, sí, hijos. Yo creo que esto en general más o menos se sabe suficientemente, ¿no? Pero ¿a quién señalaban como proletario? O sea, como proletarius. Claro. Naturalmente al que carecía de bienes, o sea que no era, coincidía que tenía prole, pero en realidad era señalado así porque carecía de bienes y solamente estaba, citabas aquí, comprendido, ¿no?, en las listas vecinales por su nombre, por su persona, claro, es decir, y por su prole, pero no por sus bienes, que no los tenía. Claro, aquí viene un poco ahora la cuestión erudita de la reforma y tal, nos lo vas a contar ahora. Yo ya me voy a anticipar un poco para decirle a todos los espectadores, y desde luego a Eliseo también, como no, que hay en el imaginario popular, y en algunos momentos con fundamento histórico, sobre todo reciente, de que era así, pero no en la tradición primera. Se dice, a veces con intención demagógica y otras porque sangrantemente era así, que a la guerra, cuando la había, iban siempre los desheredados, iban los, ¿verdad? Iban. Cosa que ocurrió en algunos casos. Lo que ocurre es que a Pinitio no era así. Sí, claro. Es decir, quien iba a la guerra era el propietario, iba a defender lo suyo. El que le interesaba defenderlo. Claro, el proletario no iba, no mandaban a los proletarios que no tenían nada que defender. La guerra iba a hacerla, a ganarla, a perderla, a morir o a como fuera, claro, el pero propietario. A referencia que temos así un pouco máis cercana das guerras últimas que se viviron, claro, aquí
tiñan que ver coa conscripción obligatoria, servicio Claro, militar, claro, que aí claro, xa por era... eso dije, Pero esto por es, eso esto dije, es claro, es de hace eso- muchísimo. por eso, Claro, claro, es de por hace eso muchísimo. dije, pero es interesante Es de decirlo así, es de la primera Roma. porque Sí, tiene, sí, claro. es que tiene una explicación Claro. razonable, o sea, Sí, iba sí. el Claro, que claro. tenía algo que perder, ¿no? Bueno, hay que decir que el proletario, nos lo vas a decir tú, si te parece, con la reforma de Servio Tulio y todo Claro. esto, pero en todo caso, el proletario al final podía acabar yendo si ya no quedaban. Si el Estado se caía, claro, Claro, estaba a punto sí, de sí, ahogarse. Si hay que echar una mano, Entonces pues tiene que ser aportaba a lo todos, que ¿no? tenía, la prole. La prole. Claro. Claro. Bueno, vamos Sí. a cerrar el comentario, si te parece, con lo de la reforma de Servio Tulio. Sí, Servio Tulio es el penúltimo rey de Roma, hizo muchas cosas, entre ellas establecer los límites sagrados de la ciudad, lo que se llama el pomerium, pero sobre todo censó a la gente por sus bienes. Los censó en centurias, tribus, pero esas no eran por linaje, no era por haber nacido allí, lo que establece ya una distinción, sino porque por las zonas donde vivían, de las 3 tribus primeras romanas de Roma, las 3 primeras, bueno, ya hablaremos más adelante otro día de tribuno, etcétera, etcétera. Sí, Tribus, eso claro. será la Sí, próxima semana. claro. Ya os lo vamos Sí. diciendo Pues para poneros en expectativa. las 3 tribus que había eran los tities, los rannes y los luqueres. Eran realmente que los latinos, los sabinos, a los que los romanos le robaban gallinas, ganado y las mujeres, y también los etruscos. Y entonces esas tribus después se extienden a más, y por lo tanto al final acaba Servio Tulio con unas 193 centurias, y evidentemente ahí se votaba en los comicios centuriados. Pero era que por posesiones, por ejemplo, el que tenía un hijo, pues indicaba, o 2, indicaba el número de hijos, los bienes que tenía y el precio de los esclavos. Y eso constaba con su fortuna. Y esa gente era la que defendía a la República. Bueno, en este momento estamos en el penúltimo rey, ¿no? El que defendía a Roma monárquica y luego Roma imperial, a la República, claro. Bien, bueno, yo, estupendo. Es que claro, se le sugiere a Mariano hablar en términos eruditos y ya se embala, como se diría en términos castizos. Hace muy bien. Bueno, ahora vamos con otra palabra, la palabra mangón, que es también muy interesante, porque etimológicamente procede del latín mango, ¿verdad? Claro. Que quiere decir, atención, traficante de esclavos. Sí. Y venga, ve diciendo. Traficante de esclavos, vendedor, revendedor, bueno, eran los que vendían los esclavos, como habíamos dicho ya, ¿no? En subastas, de modo oficial, claro. Y bueno, pues entonces algunas curiosidades respecto a los esclavos, ¿no? A ver, sí, bueno, que se ponían en una tarima giratoria, la gente que los iba a comprar los examinaba, bueno, algo que nos recuerda a estas películas, ¿no? De esclavos o de venta de caballos, por ejemplo, que les miras a los dientes. Sí, etcétera. pero es que es muy interesante Pero esto, es que porque ellos, es lo que nos va a dar lugar Claro. a lo de mangón. Claro, pero es que ellos querían engañar, claro, al comprador. Entonces yo qué sé, los embadurnaban para hacerlos parecer más jóvenes, en fin, ocultaban sus defectos y naturalmente sus virtudes resaltadas, claro. Y por lo tanto a eso acabó llevando a la palabra que mangonear. Mangonear, claro, justamente. Sí, mangonear, sí, o sea, sí, es decir, abusar en términos Abusar de la confianza sobreexcesivos, claro. en efecto. Sí, Vender, pero por cierto, por redondear el comentario, que yo creo que merece mucho la pena, entre los esclavos, por entonces, eran los griegos especialmente sí. apreciados. Muy apreciados. ¿De claro. qué oficios? Pues como grammaticus, seguramente, es decir... O filósofos. O filósofos, claro, como preceptores de los hijos de... Claro, sí, los romanos es un pueblo que lo vemos en las películas tan orgullosos, que parece que son tal... Los romanos nunca tuvieron ningún empacho en decir que copiaban todo lo mejor de cualquier otra civilización. Claro, y además y lo de tenían Grecia a honra. particularmente, Lo tenían a claro. honra, sí, pero Claro. cualquier cosa de cualquier otra Sí. que les pareciese útil, eran muy pragmáticos, evidentemente. Lo Mangón. copiaban y lo decían. Y ahora vamos con otra palabra ya mucho... ¿Cuál es la otra? Que tiene una connotación de carácter político tan exigente que de hecho hoy no se conoce que haya especie
digamos, ejemplar semejante, o por lo menos yo confieso que no la veo. O que la ve también, ¿no? Exactamente, así es, así es. Me refiero a la palabra candidato. Candidato. Bueno, que proviene del latín Candidus, blanco. candidus, blanco. Bueno. A ver, ilústranos sobre cómo era esto. Bueno, pues la gente que quería ser elegida, pues se ponía unas ropas, unas togas de una blancura excesiva, o vamos, deslumbrante, por eso que lava mejor que nadie, ¿no? Claro. Para demostrar la pureza de sus acciones anteriores y de sus futuras acciones y de sus intenciones, la blancura, por lo tanto, candidato. O sea, estamos diciendo, atención, para demostrar de una manera pública, evidente, y simbólica y plástica, la pureza de las intenciones políticas. Yo ya dije que no veo ejemplar a propósito por ninguna No ves parte. candidatos. Vosotros lo veis. Vosotros Yo lo ando veis. muy mal de la vista, pero creo que Sí, si la tuviera sí. muy bien tampoco lo vería. En Sí. Propercio y Catulo hablan de... Bueno, a pues veces ahora- se burlan de estos candidatos. Pues claro, a de ver, la naturalmente. de la excesiva blancura. Pero qué, Naturalmente. hombre, si se os nota ya, ¿eh? Bueno, que en todo ponen la caso, ropa. las dos últimas palabras ya de manera breve, porque tenemos Sí, que sí. cerrar esto. La palabra ladrón, que procede del latín latro, muy semejante al ladro italiano de hoy, ¿no? Claro, claro. Claro. Latrocinio. Latrocinio, En tal. efecto. ¿Qué Bueno, significa? Pues el latro, aparte del ladrón y eso, pero en principio no sé realmente, no puedo asegurarlo, pero significaba también soldado mercenario. Era que los desmanes que hacían... Sí, sí. Claro, las tropas Sí, romanas que robaban, Sí, sí. saqueaban, ladrón. O sea, Bueno, ya empezaron robándole ganado y mujeres al pueblo vecino, ¿no? Los sabinos. claro, así es, así Bueno, es. también lo así pasaron es. muy mal, en los Así primeros es. siglos. Roma estuvo a punto de Bueno, no y existir. si empezamos por una referencia, si empezamos por una referencia de este programa, las etimologías de hoy, si las empezamos por una palabra de orden sexual, pues las vamos a terminar con otra de igual carácter. Y así, en fin, queda redondeado el arco. Y además porque nos sale, ¿no? Porque no sale, sí, porque no sale. Bueno, eso ya, bueno, es decir, ahora mismo, fíjate, bueno, viene inspirado Mariano, lo cual no me extraña mucho. En todo caso, ¿Qué quieres decir? nos vamos a referir a la etimología latina de la palabra testificar, que tiene naturalmente una connotación de carácter jurídico a día de hoy. Bueno, y entonces, testificar. ¿Pero por qué es testificar? Porque los romanos de entonces juraban decir la verdad como Pues poniendo su mano derecha sobre sus testículos. apretándoselos realmente, ¿no? Apretándose los testículos. De ahí testigo, testificar. En efecto, en efecto. Bueno, pues ya está. Hasta aquí nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bueno, yo creo que nos quedó esto muy a propósito. Estamos todos muy complacidos si los espectadores lo estáis igual, en fin. En todo caso, vamos a ver. Vamos a continuar con lo nuestro, que lo vamos a tener que abreviar un poco más de la cuenta, pero en fin, vamos a ver. Tranquilos, con Sí, todo, sí. tranquilos. Vamos a ver. Hablábamos de las actividades del Centro de Cultura, del Centro Obrero de Cultura, las actividades, las charlas instructivas y las personalidades, los personajes, las figuras sobresalientes que surgieron allí. Seguramente lo que no nos va a dar tiempo es a citar pues todas las que merecerían ser nombradas, ¿no? Pero naturalmente no quiero olvidarme, muy al contrario, de la curiosidad que tú puedes aportar
a través de algunas personas directas, y yo también de otra parte quería referirme a un personaje que tú sabes por otra parte que a mí, por el que tengo yo, digamos, rendida admiración intelectual y cierta debilidad, Montero Ríos, Santiago Montero Ríos. Díaz. Perdón. Bueno, es que es una cosa curiosa, porque es que en mis referencias de apuntes yo puse Montero Ríos. ¿Cómo son las cosas? Es decir, ¿será que no estoy yo cansado de saber qué es Montero Díaz? Pero bueno, es que eso es la prisa, deprisa, que decía Saura, ¿no? En la película, sí. Sí, en una película, por otra parte, en fin, con una canción de fondo de Los Chichos. Bueno, esto ya... Sí, porque ese era el asunto. Es decir, esto, sí, ese pero una película sumamente interesante, sumamente interesante. Bueno, en cualquier caso, a ver, tú dinos si te parece lo de las actividades, lo de, en fin, lo que te parece subrayar de... Claro, eles un pouco que querían era facer actividades variadas e dar un pouco a xente, ofrecerlle actividades moi diversas, desde a biblioteca, a escola que mantivo durante algún tempo, as excursións instructivas, que era algo que eles insistían moito. De feito, por exemplo, o monumento de Concepción Arenal de Ourense pois foi a inaugurar con unha excursión do Centro de Agricultura, tamén o monumento de Concepción Arenal no Parque do Oeste, en Madrid tamén, e teñen placas, que ainda hoxe, se vamos aos cantóns na Coruña, no monumento de Concepción Arenal, está a placa do Centro de Agricultura na inauguración do monumento. E eles ligaban un pouco todo iso, porque ademais tamén nesa altura estaba moi en relación con un grupo que estaba formándose en Coruña, que era a Universidade Popular, que tiña un carácter máis elitista, ou mellor, elitista no sentido dos promotores, pero a orientación era a da educación para a educación para a clase trabajadora. El patrocinio, digamos, sí, exactamente, sí. Entón, fixeron toda unha serie de actividades, tiñan un pequeno museo, tiñan moitísimas actividades, charlas, conferencias, cursillos, porque eu creo que tamén é importante ver como se está facendo unha actividade cultural con xeito, non é unha charla por aquí, outra por alá, sino pois, unha semana de charlas sobre un cursillo de enseñanzas antialcohólicas, que despois incluso publican en folleto. Outro tipo de actividades, había un grupo esperantista que funcionaba dentro do Centro de había mucho. Igual que el teosofismo. Sí, eu creo que todo eso se desenvolvía. Aí había toda unha curiosidade. Andamos outra vez que son sucedáneos de la religión. Andamos outra vez con la fe, más o menos corrompida, entre comillas, vamos. Sí, claro. Bueno, de hecho hay una referencia, la hablamos el otro día, me parece recordar, en el último tercio del siglo XVIII, 1888, una escuela laica denominada Martín Lutero. Sí. Martín Lutero, es decir, vamos a ver, es que yo creo que ahí está la referencia del panteísmo, de la religiosidad, del protestantismo, ya no sé qué hay por el medio, o no, porque es curioso. Sí, yo creo que hay más bien escuela laica Martín Lutero. Sí. Había otra similar en Coruña que era Miguel Servet. Y era un poco, pero yo creo que era un poco... Bueno, pero Miguel Servet aún tiene un pase, pero Martín Lutero... Sí, pero bueno, era un poco... ¿Tú lo crees como reacción, rechazo, ¿no? a un ensino católico? Significarse frente, ¿no? Sí, yo creo que era más bien esa afirmación, digamos, lo contrario. Sí, perfecto. Sí. Bueno, como tenemos que ir, y siento decirlo, un poco a prisa, cuéntanos, porque te va a interesar, ¿no? No, y son personajes... Sí. En la escuela racionalista, dentro de la tradición de la escuela racionalista, que como tal escuela racionalista, un día podríamos dedicarle un programa, además es algo particularmente afecto por ti, ¿no? Sí. Es decir, pues que yo creo que hay un cierto voluntarismo en todo esto, ¿no? Pero, a ver, tú tienes dos referencias muy próximas. Mis primos. Bueno, pues adelante. Sí. Mis primos, que también investigando sobre esto vi un libro de mujeres, ¿no? Ferrolanas y tal, y ponía las hermanas Sol y Felicia Bertalo. Pero Sol era un hombre. No, sí, está equivocadísimo. No, lo sé yo porque son mis primos, y yo conocí a Sol y a Felicia, ya muy mayores. A Verano. Verano, claro. Su padre, creo, era anarquista y ateo. Era aclaración primo. Casi innecesaria, lo de anarquista, por
Sí. Sí. Bueno, eso, era ateo por la gracia de Dios, ¿no? Pues Sí, seguro. era, Sí, seguro. mi padre me contaba que era fogonero de la lancha de Mugardos, Eso no y sabía. entonces les ponía a todos sus hijos sol, luna, libertad, Sí. verano, tal. Yo conocía a Felicia y a Primavera, puede ser. Sí. Verano. Verano. Verano creo que era Víctor. Sí, Víctor Verano, sí. Y Sol creo que era Alfonso, que era pintor también, creo, ¿eh? Sí. Hombres elegantísimos, ya los conocí muy mayores, Sí. pero educadísimos, y eran primos hermanos de mi padre. Mi padre se llamaba, mi padre está vivo, aunque esté muerto. Mi padre se llama Mariano Claro, Durán Blanco, y estos son Bértalo Blanco. Blanco, sí, son sí. Bértalo Blanco, eran primos hermanos. Sí, sí, que eran- y yo recuerdo sobre todo que a eran- Felicia. Que eran do Molle. Sí, y mi padre era del castillo de San Felipe, pero bueno, la familia venía de Brión, pero luego se fueron dispersando por aquí. Mi padre se quedó huérfano a los 11 años, un año antes de empezar la guerra, y estaba en el castillo. Sí. Y recuerdo, tengo hablado mucho con Alfonso y con Víctor, que creo que eran Sol y Verano respectivamente, porque luego creo que los obligaron a ponerse un nombre cristiano, o no sé si a cambiarse todo el nombre, o ponerse un nombre cristiano. Y recuerdo a Felicia, que Felicia, me decía mi padre, que había sido guapísima. Ellos también se veían muy elegantes, muy bueno, no sé, un hombre de clase, ¿no? Sí, sí. Y vivía en la calle Coruña, un poco por encima de los juzgados, la calle de los muertos, Sí, ¿no? sí, Antigua. sí. O sea, Y, por donde claro, nací yo. Ajá, Sí. sí. Casi frente al asilo aquel, bueno, el asilo, Sí, mi casa, ¿no? Me Sí, parece. mi casa, sí. Y tenía 3 millones de gatos o más, siempre rodeada de los gatos, les daba de comer a todos. Sí, sí. Bueno. Felicia foi colaboradora Sí, da Escola ya lo vi ahí. Racionalista, sí. Pero en ese libro Bueno. sobre las mujeres ponen las hermanas Sí, Sol y Felicia. sí. Sol era un hombre. Eu falei Sol co, era un hombre. eu falei co as Sí. autoras do libro e lles aclarei que Ah, había bueno, un erro, porque pues claro, muy un erro que é normal cando non Sí, que sabes Sol te suena, a claro, intrahistoria, te pero suena sí que mujer, ya, claro, eu claro. sí sabía. Pero eran mis primos, Porque claro. Sol estuvo nos anos 40 ou así en actividades clandestinas e foi Sí, sí. encarcelado, e Víctor Y Verano Víctor creo que tiene que ver con o por lo menos se lo leí Sí. Enrique Barrera, con la Sí. explosión de los polvorines, ¿no? Sí, parece ser que era un dos que estaba implicado sí. no espionaxe Que no inglés, se- del colaborando espionaje, sí, parece co espionaje que era inglés e con unha posible participación na y explosión. con un posible sabotaje, pero Sí. no se sabe realmente si fue fortuito É o complicado, fue sabotaje. é complicado Claro. Enrique Barrera pensa que sí, que foi un Sí, creo, ya lo leí. que foi un lo de sabotaxe Enrique inglés. Barrera, pero creo que É unha época na que hai varias explosións en polvoríns, o cal pode dar sí, pistas lo sobre unha hace relación. sospechoso al menos, Sí. claro. Sí. E entón ten verosimilitude, non? Digamos. Bueno, yo lo que siento, pocas veces siento, de verdad, no me voy a poner yo solemne, pero pocas veces siento tanto tener que cerrar el programa. Porque Sí que nos- me gustaría comentar unha cousa que é Claro, bonita, claro, non? ya te iba... Que é como, claro, un compañero de estudios meu e eu fixemos un traballo sobre os libros do Centro de Cultura na Biblioteca Municipal de Ferrol, e é interesante porque hai sobre 3.600 e pico libros Sí, pon aquí que se 3.000, creo que no veo nada bien. que se incorporaron a 3.067 creo que pon aí. Pero cada un deses libros é unha historia, porque hai libros donados por Santiago Montero Díaz, donados por Carballo Calero, Torrente Ballester, ¿cómo se llama? Carmen de Burgos, sí, personaxes. que tiene un plus enorme. Exactamente, cada uno, son sí, libros claro, donados por sí. los propios autores. De Burgos, Colombia. Sí, libros tamén hai incluso dedicado por Hildegard, non escrito por ela, pero sí dedicado ao Centro de Cultura. Eu sí que animaría a xente a que curiosase un pouco no catálogo Es moi interesante, de bellas hombre, obras Claro, sin duda, do sin duda. Centro de Cultura, da Biblioteca Municipal, porque hai libros realmente curiosos, de personaxes Sin duda. importantes. Pues Y bueno, están No, juntos, están na colección integrados. Incluso, por exemplo, Francisco Cabo Pastor, que foi un personaxe de Ferrol, que escribiu un libro se chama Despertad Gallegos, que despois quedou cego, me parece, ou xa estaba cego, non estou moi seguro. É curioso porque hai un libro, un exemplar de Despertad Gallegos que está anotado por el mesmo para unha segunda edición. E nunca se chegou a facer esa segunda edición, pero sí está ali Eso es incorporada. valiosísimo. Bueno, pues ya no puedo hablar, digo, porque lo comenté yo, de Santiago Montero Ríos. Bien, es verdad que a Santiago Montero... Bueno, Santiago Montero Díaz, caramba. También queda bien. Tengo yo, en fin, introspectivamente, ¿verdad? Situado hoy... Bueno, Santiago Montero Díaz,
el sabio Santiago Montero Díaz, el erudito Santiago Montero Díaz, que además, a ver, dilo, Mariano. Es que yo, en esto, con estos personajes, que me vi muy concernido. Sí. Santiago Montero Díaz, mi abuela materna, era el aya de él, viajó con él a Cuba y volvió con él en el año 22, cuando tenía él 11 años. Bueno, lo cual quiere decir, ya lo veis, que... casi la familia, entonces. Claro, Sí, yo creo que estuvo en la boda de mis padres y Sí. casi, no llegó a ser el padrino, pero casi. Fíjate que de aquella él ya estaba en Madrid, mis padres se casaron en el 53, pero siempre tuvo contacto con ellos. Conmigo ya no, claro, todo eso se perdió. Pero mi abuela, por ejemplo, decía que se había leído, creo que tendría él 6 años o 7, porque se fueron a Cienfuegos y allí hizo la primaria con, bueno, maristas o no sé quién, hermanos maristas, que se leyó en el viaje, pero que sería mes y pico, ¿no? No, menos. O menos, bueno. No 20 días. Bueno, que se leyó, sí. Mi abuelo decía, pero bueno, mi abuelo lo quería porque era como un hijo, claro, y él la quería mucho ella, que se leyó El Tesoro de la Juventud. Sí, una obra enciclopédica verísima y ejemplar. Yo pensaba en un Cristo en el templo, ¿no? De niños mirando a los Sí, que curioso que tamén a los sabios allí, incluso, ¿no? A los rabinos. Algo que non contei tamén é que a experiencia do Centro de Cultura se estendeu. Hubo un Centro de Cultura Campesina no Seixo, outro en Covas, outro en Mugardos, no que estaba precisamente tamén Montero Díaz formando parte ou colaborando. Es que prácticamente la ría es una Sí, es una sí, pero incluso esa influencia chegou a Sada e Betanzos, que mucho digamos se inspiraron un pouco porque foi un éxito. Bueno, pues repito, yo de verdad que siento cerrarlo porque ya sé que nos quedan cosas, y muchas, pero bueno, volveremos sobre ello. Y en cuanto a Santiago Montero Díaz, le dedicaremos antes o después, a ver si pronto, un programa entero, porque lo merece de largo. Merece 2 o 3. Merece de largo. En fin, nos queda también una curiosidad de cómo un camarero, Luis Abella, en un laboratorio de la escuela racionalista se dedicaba a enseñar rudimentos de química, y en el imaginario popular se decía que si no le estaría enseñando a los niños a preparar explosivos, que probablemente no, parece que no, pero bueno, que se explica que estas cosas... Luis Abella despois foi membro da Resistencia Francesa. Teño o expediente del... Decías en el artículo que era un hombre muy impetuoso, ¿no? Sí. Pero era una cosa curiosa, tenía que ser un autodidacta de lo científico. Es que debía haber muchos autodidactas, porque el Iturralde que dices tú de la escuela racionalista, dices que tenía unos conocimientos matemáticos, pero de altura, y era telegrafista, ¿no? Simplemente. Y que se carteaba con Rey Pastor. Eso me contaron a mí. Rey Pastor era un papa de las matemáticas en España. Por eso decían que daba clases tamén a alumnos da Escola Naval, que claro, tenía que ver con unha preparación de matemáticas boa, e que entón que él se daba esas clases. Hombre, desde Jorge Juan, el que no supiese matemáticas aquí no podría entrar en ser oficial de la Marina. Yo creo que este comentario ya cierra la cosa, porque ahora es tiempo para nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Bueno, y hoy ya a galope tendido, que ya lo voy sintiendo, pero a galope tendido, por redondear el comentario de cuanto de trasfondo venimos hablando, que en cierto modo tiene que ver con lo revolucionario, con el espíritu más o menos romántico heredado, ¿verdad?, del siglo XIX, pues naturalmente Rimbaud, el poeta francés de la precocidad poética, de toda precocidad poética. Yo creo, claro, hablar de alguien, de el mayor, pues siempre es no ya un riesgo, sino en realidad un poco una pequeña tontería, ¿no? Pero a mí me parece que Rimbaud yo creo que es la poesía en un sentido tremendo, de fuerza, de brío. Fuerza toda. Y claro, era
su referencia juvenil, quienes conozcan la biografía de Rimbaud saben que eso le duró 10 minutos y que después se fue a los negocios, precisamente, fue otra cosa. De Mangón, casi, de traficante. En claro, efecto, sí, de Mangón, justo. Bueno, me voy a permitir, inspirado precisamente en la Comuna de París, que por cierto traje un libro que ya no os enseñé, lo voy a enseñar ahora, a ver si la cámara le echa ahí un zoom a propósito, para que, en fin, resulte más o menos visible. Otro día lo traigo y volvemos a hablar de este libro. En todo caso, París a sangre y fuego, jornadas de la Comuna, pues con esta inspiración que por allí anduvo Rimbaud, pues voy a permitirme leer en versificaciones de estrofa suelta, saltándome, ¿verdad?, porque esto es muy largo, pues lo que llamó la orgía parisina, en realidad París se repuebla. Atención, procurad estar bien sentados, o en todo caso predispuestos. Dice así: cobardes, aquí está, la estación os vomita, el sol ha enjugado con su ardiente pulmón los paseos que un día ocuparon los bárbaros. Esta es la ciudad santa, sentada al occidente. Vamos, se han prevenido los reflujos de incendios, ved los muelles aquí, allá los bulevares. Las casas sobre el cielo azul, brillante, ingrávido, antaño constelado por un rubor de bombas. Esconded los palacios muertos en cajoneras. El viejo dialoco refresca los recuerdos. Ved el rebaño rojo de impúdicas nalgueras. Locos, podréis erraros, pues vais despavoridos. Perras que vais en celo comiendo cataplasmas, las casas de oro os llaman a gritos. Id, volad, comed, la noche alegre con sus hondos espasmos ha bajado a la calle. Bebedores aciagos, bebed cuando amanece con luz intensa y loca, que a vuestro lado husmea los lujos desbordados. No os volvéis frente al vaso impávidos, babosos, con los ojos perdidos en blancas lejanías. Tragad para la reina de nalgas ondulantes. Escuchad cómo suenan los eructos, estúpidos, desgarrados. Oíd como en noches ardientes saltan como estertores viejos peleles siervos. Y ahora aquí yo doy un salto indebido, pero lo doy y digo: oh ciudad dolorida, oh ciudad casi muerta, con tu rostro y tus pechos de cara al porvenir, ofrecida la noche de mil puertas vacías, y que un pasado horrible podría bendecir. Cuerpos remagnetizados por enormes penas volverán a sorber la vida espantosa, y tú sentirás morir el flujo de los versos lívidos en tus venas y los dedos helados discurrir sobre tu claro amor. Y cierra el poema diciendo: sociedad, todo ha vuelto a su sitio, la orgía llora su estertor viejo en el viejo prostíbulo, y el gas, en su delirio por las murallas rojas, arde siniestramente hacia el pálido azul. Bueno, yo no sé vosotros, pero yo es que ya me quedo sobrecogido. Es el ángel, el demonio, lo que dijo Claudel, un místico en estado salvaje. Oh mujer, ovillo de entrañas, piedad dulce, dice, por ejemplo, ¿no? Yo no sé, viví, chispa de oro de la luz naturaleza, no sé, no, decidme que no es bueno. Yo siempre creí en él. Sí. Bueno, yo también. En fin, creo que queda patente y claro. En todo caso, es una experiencia poética formidable, entera, singular, completa y única. Sí, no hay nada comparado. Claro. Y hasta aquí nuestro espacio lírico, poesía, eres tú.
Bueno, finaliza aquí también, naturalmente, Crisol de Cultura en este sábado 15 de junio de 2019. Yo creo que el programa quedó bien redondo, pero incompleto. Es decir, parece una contradicción así. Pero bueno, como Eliseo nos va a visitar en próximas oportunidades, pues podremos afrontar este u otros asuntos. En todo caso, muchas gracias, Eliseo. Gracias a ti, como siempre. Y mira, dejamos pasar el verano ya, y el mes de septiembre, ya cuando el otoño empiece ya a ventear un poco, más o menos, y ya organizamos, a ver, ¿me parece bien? Estupendo. Bueno, muchas gracias también a ti, naturalmente, gracias, Mariano. He pasado muy bien. ¿Lo pasaste bien? Hoy muy bien, otros días también, pero hoy me sentí muy a gusto. Bueno, pues yo, en fin, la verdad es que le agradezco las palabras a Mariano, porque yo creo que la imprescindible necesidad de sentirse cómodo es lo que hace, ¿verdad?, que se pueda venir, o sea que para la semana vuelves, vamos. Claro. Es decir, estupendo, muy bien. Bueno, precisamente, hablando de la semana próxima, será nuestro invitado Juanjo Rodríguez de los Ríos, con el que vamos a hablar de un asunto sobre el que yo ya llevo tiempo, en fin, tratando de orientarlo, porque me parece muy singular, escasamente tratado, por lo menos yo estoy en esa consideración, y desde luego sumamente atractivo. Vamos a hablar de los castrati. Bueno, ya sabéis, los castrados, aquellos a los que se castraban para que naturalmente cantaran operísticamente mejor. Eso tiene unas referencias de carácter histórico, sociológico, en fin, psicológico, de tan variada índole que yo creo que ya le puse los dientes largos a Mariano, porque es un tema que le gusta también particularmente. Sí, me gusta, y creo que ya en Bizancio hay referencias de Castrati. No, ya nos está dando pistas. Se ve que, es que claro, vamos a ver, Mariano está acostumbrado a la disciplina inteligente, y entonces cuando yo le sugiero algo va y ya se pone a ello, y entre nosotros lo hablamos, y yo ya sé que tiene hecho medio programa, si no al completo. Es decir, bueno, por ahí le va, ¿no? Por ahí le va. Bueno, señoras y señores, jóvenes de todas las edades, mi gratitud entera y toda, como de costumbre, por vuestra presencia fidel de cada semana, por vuestra actitud crítica, vuestra complicidad, sin la cual naturalmente esto pues sería sumamente difícil. En fin, nos vemos el próximo sábado en Crisol de Cultura a las 9:30 de la noche, bueno, 5 minutitos más o menos arriba, con repetición el domingo entre 7:30 y 8, según obligados ajustes de programación. Y después ya en YouTube, a través de Internet, para todo el ancho mundo. La recomendación de costumbre, si estáis viendo este programa en su emisión del sábado, sabed que seguidamente se va a emitir una interesante película, en apenas unos minutos, con previa presentación y animado coloquio a su final. En fin, que nos vemos el próximo sábado en Crisol de Cultura, Televisión Ferrol, a las 9:30 de la noche. Será, como siempre, un placer. Y bien, ya sabéis que paso lista. Muchas gracias, buenas noches y feliz semana. I had to do it all the hard way.